Perfecto. Creo que te has metido, como decimos en Argentina, en chaleco de 11 balas, porque empezaste a nombrar un montón de líneas, ¿sí? Eh, para los que no saben, estuviste trabajando en muchos países. Vamos a sacarte de Colombia, de donde vos estás radicado. Y si queremos, vamos a hacer un parámetro y vamos a jugar con todos los que nos están viendo, los apicultores. Si tendríamos que llamar a Humberto y preguntarle qué raza, al tener tanto conocimiento y haber trabajado con Susan Cove y todo eso, qué raza o qué tipo de abeja recomendarías o qué característica tendría por cada país? Si puedes decir, si te animas a decir, digamos eso, porque has nombrado las Bookfacts y sabemos la cantidad de biografía que hay sobre ellas, entonces, ¿te animas a poder jugar a esto entre nosotros, entre los apicultores? Si tú tendrías los piolines para manejar o para tener determinada característica de abejas, depende qué países o depende qué región, para no decir país por país, te gustaría que haya según tu conocimiento. Sí, bueno, sí, en términos generales, mi recomendación es que si alguien va a comenzar a trabajar con abejas, no se ponga a inventar y trabaje con lo que existe a nivel local. Eso es, digamos, una consideración general que pues aplicaría prácticamente para cualquier país. Entonces, si estamos en Colombia o en Venezuela o en Brasil, la recomendación es trabaje con abejas africanizadas. Si estamos en el sur de Argentina, en Chile, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Australia, trabaje con abejas europeas, que es lo que existe ya en esos lugares. Y ya de ahí en adelante, digamos, la recomendación es siempre intentar, y no necesariamente la recomendación es generar líneas genéticas, porque es que generar una línea genética requiere de muchos conocimientos de genética y de hacer el proceso, de ponerse a hacer el proceso durante muchos años para generar una línea genética. La recomendación es siempre intentar hacer mejoramiento genético hacia la característica que el apicultor quiera llevar a sus abejas, siempre teniendo la consideración de que las características productivas están controladas mayormente por el ambiente. Y algo que se me olvidó mencionar anteriormente cuando hablé de esto es que parte del ambiente que tienen las abejas es el manejo que le da el apicultor. Entonces, si el apicultor mejora sus técnicas de manejo, que pueden ser diferentes de un lugar a otro, una muy buena técnica de manejo puede ser diferente, es decir, la forma de manejar las abejas en Canadá es diferente a la forma de manejar las abejas en Nueva Zelanda, por las características que cada lugar ofrece. Entonces, si independiente del lugar en que nosotros nos encontremos, intentamos es mejorar nuestras técnicas de manejo de nuestras abejas para ofrecerle en nuestras condiciones ambientales las mejores comodidades a las abejas, pues vamos a tener siempre abejas productivas. Ahora, si yo quiero es tener abejas más mansas, pues ese sí es una característica que que lo voy a hacer de forma de selección y control genético. Entonces, es como si yo dijera, vamos a hacer invernar abejas y a utilizar todas las técnicas de invernar abejas en Colombia. Pues es un absurdo, porque nuestro medio no lo necesita. O decir es que en el sur de Argentina o en Nueva Zelanda o en Estados Unidos es que tienen que producir polen todo el año. Pues es que no se puede. Cada lugar tiene características diferentes y el apicultor se tiene que adaptar a esas características y aprender a hacer el mejor manejo posible de sus abejas en esas características con las abejas que ya existen en su zona.
Una experiencia que tuve en Nueva Zelanda es que la mayoría del manejo que se hacía era con abejas italianas. Y se empezaron a introducir abejas cárnicas porque mostraban una mayor resistencia contra varroa. Entonces fue un cambio que se hizo para mejorar la productividad de las abejas y dejando de lado a las italianas, porque en esas condiciones y las abejas que se llevaron allá, pues permitían que las abejas cárnicas tuvieran un mejor comportamiento productivo y en resistencia a varroa. Entonces, yo sería absolutamente irresponsable de mi parte decirles a los apicultores de forma general, ustedes tienen que trabajar con abejas italianas porque las abejas italianas son las mejores. Y entonces todo el mundo arranca a trabajar con abejas italianas y resulta que es una completa mentira. Ustedes tienen que trabajar con las abejas que ya existen en su zona, y pues si se quieren empezar a meter con el mejoramiento genético lo pueden hacer de a pocos, incluso un cambio de raza, pero teniendo en cuenta que algo muy importante y sobre todo a nivel productivo es la mejoría en las técnicas de manejo de las abejas. Perfecto. A ver, acá hay una pregunta y seguramente después la vas a ver porque también figura mucho en Facebook. Sabemos que la producción, ¿sí?, de la apicultura siempre la relacionamos con miel y polen, ¿sí? Son las dos principales actividades, o la que hasta ahora o siempre uno cuando empieza a hacer un curso o incursionar en el tema de la apicultura lo relaciona con la miel. Después, bueno, en el caso de ustedes y otros países está el tema del polen, pero bueno, ahora nos encontramos con muchos países donde el boom también es el tema de la polinización. Entonces me preguntan genéticamente, ¿sí?, ¿qué abeja recomendaría? ¿Y cómo se podría mejorar esa genética si tenemos abejas defensivas? No vamos a hablar más de africanizadas, vamos a decir de que el grado de defensividad es alto. Ya, si yo quiero, a ver, la polinización sería una característica muy similar a la producción de miel. Y es una característica muy similar porque obedece a comportamientos. Y al obedecer a comportamientos es una característica que es muy difícil de seleccionar. Entonces, yo no necesariamente necesito seleccionar por polinización, sino por alguna otra característica que haga con que las abejas sean muy eficientes polinizando. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, el tamaño de la corbícula de la abeja, que es donde la abeja carga el polen. Entonces, esa es una característica física que me permitiría a mí cuantificarla y intentar seleccionar abejas que tengan un área bastante grande de su corbícula y por lo tanto recojan bastante polen, y eso quiere decir que visitan muchas flores y por lo tanto son muy buenas polinizadoras. Pero en general, si yo intento seleccionar es por algún tipo de comportamiento, es un proceso muy, muy complicado en cualquier especie, y pues con las dificultades que tiene la genética de Apis mellifera, pues lo hace mucho más complicado. Y si hablamos de la defensividad, pues lo mismo, es un comportamiento que obedece a la expresión de muchos genes. No hay un gen de la defensividad, sino son muchos genes donde están involucrados, por ejemplo, las glándulas de Nassanov y la secreción de ciertas feromonas y bueno, todo eso que hace con que las abejas sean altamente responsivas de, por ejemplo, la secreción de una feromona y todas acudan a la feromona. Entonces, al ser comportamientos, es muy, muy difícil los procesos de selección. Pero hablando específicamente de la polinización, se me ocurre ahora que, por ejemplo, esa característica del tamaño de la corbícula de la abeja puede ser, esto me lo estoy inventando en este momento, puede ser
una característica física que yo puedo medir fácilmente. Es una medida muy directa y podría estar seleccionando abejas que tengan pues esa característica y redunde en una alta eficiencia polinizadora. Perfecto. Quiero decirle a todos los apicultores, porque veo de que estamos en muchas plataformas y están compartiendo muchísimo este video, que todas las preguntas que quieran hacerlas ingresen a la página, ¿sí?, de Apicultura Sin Fronteras, porque es el único lugar, salvo Twitter, ¿sí?, donde nosotros podemos ver las preguntas, porque veo un montón de preguntas. Roger Paredes, que ya veo que hay como 10 preguntas que hizo. No es que no las queremos responder, sino que hay veces que no las podemos ver porque como esta charla es tan importante y se está replicando por muchos grupos de Facebook, a nosotros la única forma que las podemos ver es si ustedes ingresan a la página de Apicultura Sin Fronteras, que es el link principal de donde está saliendo todo este programa, porque si no es una lástima y no queremos quedarnos con personas importantes, con criadores importantes que están haciendo muchas preguntas. Humberto, vamos a seguir con otras preguntas. Espero Sí. que no estés cansado. No, ¿sí? yo tengo aquí, sí. yo tengo aquí otra que antes de que se me pase, que también creo que es importante tratarla, la hace Gabriela Leguizamón, y es el método para seleccionar las colmenas por mansedumbre y tal, y habla, no, creo que de lo de mansedumbre ya lo hablé, pero habla más adelante del comportamiento higiénico. Y aquí quiero pues mencionar algo también porque pues es importante. El comportamiento higiénico de las abejas, que digamos lo podemos o ha sido más correlacionado con el comportamiento hacia, digamos, el comportamiento agresivo hacia la varroa, pues inicialmente se creía que era controlado por un par de genes. Pero nuevamente vuelvo a lo que estaba mencionando anteriormente con respecto a los comportamientos, y pues ya se sabe que el comportamiento higiénico, quieras llamar comportamiento agresivo ante varroa o ante la limpieza de abejas que pueden haber muerto dentro de la celda, es controlado por más de 7 genes. Entonces, nuevamente, esto es muy complejo. Ahora, ¿es posible medirlo? Sí, pero resulta, y por eso lo quería mencionar, porque Gabriela menciona el método del perforado. Resulta que el método del perforado es un pésimo método para medir específicamente lo que se quiere medir del comportamiento higiénico, que lo que quiere medir el comportamiento higiénico es la habilidad de detección de las abejas obreras adultas, de detectar qué está sucediendo en el interior de una celda para determinar, por ejemplo, si está infestada con varroa o si la abeja dentro murió, y retirarla. Resulta que este método que se usaba inicialmente, que es el método de la perforación, que es con una aguja entomológica, matar cerca de 100 obreras operculadas que estaban en proceso de metamorfosis, y pues que ese método se usaba inicialmente, pues ya se descubrió que es un muy mal método de determinación, porque resulta que cuando yo hago la perforación física, yo estoy introduciendo un material, yo estoy atravesando el opérculo, estoy matando físicamente con la aguja la abejita que está en desarrollo, y estoy sacando líquidos de esa abeja al exterior. Por lo tanto, las abejas que están por fuera o que están haciendo este proceso están reaccionando a un daño físico que está sucediendo en el opérculo y a la detección de estos líquidos que hacen con que rápidamente retiren estas abejas muertas. Y entonces lo que se presentan son falsos positivos con esta técnica. Entonces, ¿cuál sería la técnica? La mejor técnica, que digamos no es fácil y por eso se usa más en ambientes de investigación,
es hacer, matarlas, un área específica que no quiera hacerlo. Generalmente se hace con un tubo de PVC, se inserta ese tubo de PVC que mide más o menos unos 10 centímetros, el tubo de PVC se inserta dentro del cuadro y ese tubo de PVC se rellena con nitrógeno líquido. Entonces el nitrógeno líquido va a congelar completamente esa área sin dañar físicamente ni el opérculo ni la abeja que está adentro. Pero entonces imagínense ustedes, uno ir como apicultor normal, ir uno a sus apiarios y pues ponerse a comprar nitrógeno líquido y hacer esta operación, además de que pues con el nitrógeno líquido hay que tener mucho cuidado y tal, pero pues sería, digamos, la mejor técnica de detección. Entonces, pues por un lado mencionar que el comportamiento higiénico está controlado ya por más de 7 genes, que es lo que se ha detectado a nivel de investigación, y por el otro lado, la técnica que normalmente se usaba, que era por perforación, pues no es una técnica muy confiable para determinar el comportamiento higiénico que tengan las abejas. Y nuevamente, al ser más de 7 genes, pues ya no es 1 o 2 genes que estaban controlando algo, y entonces cuando yo cruzo una higiénica con una no higiénica, pues digamos yo voy a obtener rápidamente o voy a saber los resultados, voy a decir es que mi próxima generación va a ser higiénica, pues resulta que como son 7 genes, la cosa se complica mucho más. Wow.